que tú los traigas a la luz, Padre, una vez más, Señor. Te pedimos también a aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, en sus familias, Señor, que tú hagas cosas nuevas en ellos, Señor. Te rogamos misericordia, Señor, por la palabra de esta noche, Señor, que seas tú el que nos hables y que podamos ser edificados, fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Así como está de pie, quiere abrir su Biblia en Génesis 2:16. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:16 en la Biblia de las Américas: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de ese árbol, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir. Puede tomar su lugar usted que se quedó de pie, hermano, hermana, y podemos recordar lo que el Señor dice en su palabra. El tema de esta noche, ahorita se lo... Que me abra mi tablet, ahí está. El tema: Dios, desde el Edén, Dios nos recuerda a las familias que debemos de agradarlo a Él. Amén. Ese es el tema. Desde el Edén, Dios nos recuerda a las familias agradarlo a Él. Les recuerdo este sábado, no, el próximo sábado tenemos reunión de matrimonios. Cada 2 meses estamos haciendo esa reunión de matrimonios. Así que si usted quiere traer a alguien invitado, lo puede traer. Si usted conoce una pareja que necesita venir, tráigalo, hermano, no tiene ningún valor. Lo que tratamos es de edificar y hablar de la palabra del Señor a cada familia, cada matrimonio. Pero volviendo al texto que estábamos leyendo, Dios le recordó a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal, porque son cosas que Dios estableció para ellos ahí. Dios primero estaba queriendo madurar, perfeccionar esa nueva familia que estaba formando en el huerto del Edén. Esa nueva familia, aunque en ese momento eran solo 2, pero eran una familia ya de 2, ya eran un matrimonio. Dios estaba diciéndole a ellos: no van a hacer eso. Y ahí es cuando a ti y a mí Dios nos pide muchas cosas. Muchas veces Dios nos dice: no quiero que camines por ese camino. Y ahí es donde mucho cristiano tiende a perderse. Mucho cristiano tiende a ser como Eva, como Adán en el huerto del Edén. A mí qué me importa lo que el pastor diga, a mí qué me importa lo que el líder de mi grupo diga, a mí qué me importa lo que digan en la iglesia. Yo por este camino voy a ir y por aquí me voy. Pues si tú eres hijo de Dios, debería de preocuparte mucho, porque si somos hijos de Dios, siempre llegará el momento donde Dios nos presione. Siempre llegará el momento donde Dios trabaje en nuestras vidas. Siempre llegará el momento donde Dios tenga que doblarnos y hacer que nosotros nos arrodillemos delante de Él, porque somos sus hijos. Tanta es la misericordia de Dios, que Dios no sacó del huerto a Adán y a Eva, claramente. Pero tanta fue la misericordia de Dios que no los condenó de una vez, sino que todavía tuvo misericordia de ellos. Y así es Dios muchas veces con nosotros. Pero Dios ahí está recordándonos: te recuerdo que hoy hay culto, te recuerdo que hoy hay que hacer esto, te recuerdo que tienes que dejar de hacer esto, te recuerdo que tienes que amar a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Perdiendo el caso. Te recuerdo que padres no exasperen a sus hijos. Te recuerdo, hijos, no dejen de darle honra a sus padres. Te recuerdo que alabes a tu Padre Celestial. Y hermanos, sacamos la lista de cosas que Dios nos recuerda en esta tierra, pues no nos vamos a ir esta noche enumerándolas todas, pues, porque Dios es un Dios que siempre lo primero que nos recuerda es que lo alabemos a Él y que lo hagamos con un espíritu sincero. Amén. Y que lo hagamos con deseo. El rico y Lázaro. Yo quiero ponerle otro caso más, porque está el de Adán y Eva, donde Dios le está recordando a ellos: no coman del fruto, porque si comen del fruto
perderán muchas bendiciones, perderán estar en el huerto del Edén. Y en efecto así pasó, se la perdieron ellos de seguir en el huerto del Edén. ¿Cómo estaría la humanidad si Adán y Eva no hubieran dado esos pasos? Realmente, ¿qué es lo que Dios quería hacer? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con ellos? Pero ellos decidieron salirse y hacer la voluntad de ellos. ¿Qué cosas Dios ya te hubiera dado o nos hubiera dado si nosotros dejáramos de estar poniendo nuestros pensamientos? Si nosotros dejáramos de estar yendo solo detrás de las cosas que nosotros consideramos que son las que tenemos que tener. Yo creo que la iglesia de Cristo, así como está el mundo hoy en día, así como están las cosas aquí en la tierra, 2026, la iglesia de Cristo debería estarle preguntando al Señor, ¿qué más tengo que hacer para agradarte? Porque así como miramos cómo está el mundo, así como miramos cómo es esta tierra, esto ligero está pronto a reventar, que termine el tiempo de la iglesia y entonces aparezca lo que está profetizado. Muchas gracias, mi hermana. Entonces aparezca lo que está profetizado en el libro de Daniel, la semana 70 de Daniel, que es la semana con la que Dios va a trabajar con Israel. Nosotros estamos a punto de ver que Dios empiece a trabajar con Israel. Entonces hoy es cuando más tú y yo, y los que no vinieron hoy y que tal vez nos pueden estar viendo desde casa, deberían de preguntarse o deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tanto hago que te desagrada? Padre, de verdad yo te estaré agradando, de verdad yo te estaré honrando, de verdad yo estaré listo para irme contigo, etcétera. Entonces, sigamos. Lucas 16, 25. Dice Lucas 16, 25 en la Biblia de las Américas, Lázaro y el rico. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda, aquí ya había muerto el rico, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante toda tu vida recibiste tus bienes allá en la tierra. Y Lázaro igualmente, pero Lázaro recibió males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Hay que explicar ese verso, porque si lo dejamos así nomás, pareciera que a los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Pareciera que solo los pobres van a entrar en el reino de los cielos. Y la Biblia pues muestra que Abraham era un hombre rico, millonario. Job era un hombre rico, millonario. José era un hombre rico, millonario. Y así podemos mencionar muchos que tenían riqueza. David dice a la Biblia que Dios lo enriqueció. La Biblia dice que Salomón, Dios lo enriqueció. Roboán siguió con las riquezas que David y Salomón le dejó. Y así podemos hablar de muchos reyes que Dios los enriqueció. Sedequías y etcétera, ¿sí? Podemos sacar la lista de los ricos que hay en la Biblia. Y ricos que agradaron a Dios. Que su riqueza no fue su Dios, sino que su riqueza era para Dios, que era muy distinto. Dice que cuando Jesús estaba en la tierra, dice que habían mujeres que lo rodeaban a él. Y esas mujeres, dice la Biblia, que eran las que sostenían el ministerio de Jesucristo. Entonces, el problema no es tener dinero. El problema no es la falta de dinero. Hay que entender lo que está diciendo aquí. Pero el padre Abraham le recuerda algo al rico. Mira, cuando estabas en la tierra, hijo, recuerda, le dijo, haz memoria. Cuando tú y yo estemos allá en la presencia de Dios, ¿verdad? O sea que nos fuimos en el arrebatamiento, o sea que usted le tocó irse antes del arrebatamiento, todos estaremos en la casa del Padre. Allá estaremos en el tribunal de Jesucristo. Y dice que Abraham, parecía que Abraham es como en esta historia, él es el que está recibiendo al rico. No sé si él es el que está recibiendo a todos allá, pero por lo menos en esta historia él está recibiendo al rico. Y le dice, recuerda,
recuerda, le dice, que durante toda tu vida recibiste los bienes que Dios te quiso dar. Recibiste todo. En otras palabras, durante toda tu vida tú hiciste todo lo que tú quisiste. Todo lo que tú querías hacer, tú lo hacías. Y Dios te dejó. Si fue en riquezas, Dios te dejó. Si fue en ir o no ir a la iglesia, Dios te dejó. Si fue en ir y hacer esto y lo otro, Dios te dejó. Nunca te corrigió Dios en la tierra. Pero aquí es distinto ahorita, le dijo. En cambio a Lázaro le dijo, igualmente, Lázaro tuvo males. Ahora, no porque Lázaro sea pobre, quiere decir que entonces él sí entró en el gozo del Señor. No quiere decir que entonces Lázaro sí entró al paraíso. No, le está diciendo, Lázaro tuvo azotes. Lázaro tuvo escasez. Lázaro pasó desiertos, pruebas. A Lázaro con un pie que pusiera en el mundo le caía de parte de Dios. Porque Dios corrige al que es hijo. Amén. Al que es hija, Dios lo corrige. Hermano, no te enojes, no te asustes. Ay, pastor, me di cuenta que aquel hermano, aquella hermana andan en unos negocios terribles. Me di cuenta de esto y de lo otro. Me di cuenta que el hermano, la hermana sale de tal centro de brujería. Y allá en la iglesia lo veo alabando, la veo alabando al Señor. Hermano, deja de fijarte en esas cosas. Porque gente como ese tipo de personas llegarán a las iglesias y serán parte de las iglesias. Y muchos de ellos podrían engañarnos, a nosotros los pastores, ¿sí? Podrían engañarnos. Aquí podría venir gente diciendo que está casada, que es su primer matrimonio y ser mentira. Se cambiaron de iglesia porque en la iglesia tal donde ellos estaban, allá cayeron en adulterio, se vino la pareja y viene para acá una pareja nueva. Pastor, nosotros somos un matrimonio y a mí me podrían engañar, a mi esposa la podrían engañar, pero a Dios no. Y a todos los que estamos aquí nos podrían engañar, pero a Dios no. A Dios no. Y usted podría ver que a ese matrimonio, si le podríamos decir matrimonio, nunca le va mal, nunca le pasa nada, nunca se enferma, nunca esto, y usted a cada rato se enferma, a cada rato esto, a cada rato lo otro. Pero algo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando Dios nos mete en desierto es porque nos está tratando de hablar. Y nos está tratando de decir, deja de caminar por ahí. Y como a veces no entendemos qué hace usted con su hijo o su hija, cuando viene y va de meter los dedos en la electricidad. Ay, pastor, yo lo dejo que se haga chicharrón, dirá usted, ¿va? No, ¿usted qué hace? Le enseña, ¿verdad? Antes de agarrar el cincho, de agarrar la paleta, la chancleta voladora, no sé cómo le quiera decir usted, pero antes de hacer eso, por lo menos usted lo que debería hacer es enseñarle y corregirlo de esa manera. Y ya después le dice usted, ya van 2, ya miro que se quiere seguir en eso. A la tercera usted ya no espera. Usted lo trae, ¿sabe qué? Corríjalo con un verso bíblico. Agarre un verso bíblico y dígale, mira, la palabra del Señor dice aquí que yo te tengo que corregir, y mira, la palabra de Dios dice que no hagas esto, y le da sus 1, 2, 3 hinchazos, no sé cuántos, ¿verdad? No se sobrepase, no sobreabuse, amén. Pero corrija, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos corrige. Viene Dios y nos hace reflexionar. Amén. Ahora, lo triste es cuando alguien insiste en el pecado, y muchas veces Dios dice, déjenla, no quiere nada con mi reino, no quiere nada conmigo, entonces ya no trato más con él, con ella. O simple y sencillamente son cizañas que han llegado a la iglesia, tal y como el Señor Jesús enseñó en la parábola del sembrador, que la cizaña iba a llegar a la iglesia y se iba a comportar como los cristianos, pero solo iba a ser de estorbo, y que era necesario que la cizaña viniera a la iglesia. Amén. Pero volvamos al punto, donde le están diciendo al rico,
donde le están diciendo a Lázaro y donde están hablando de ellos y le están diciendo al rico, recuerda. Y Dios hoy te dice, recuerda que yo vengo pronto. Amén. Recuerda que las cosas van a cambiar en esa tierra pronto. Recuerda que hoy es cuando debemos de levantarnos y quitarnos el desánimo y querer agradar a Dios, porque la venida del Señor está pronta, y más pronta de cuando venimos al Evangelio. Amén. Más pronta que aquellos años. Y entonces el rico está ahí, pero ¿y por qué a mí? No, porque nunca quisiste. Mire, hermano, no se trata porque tenía dinero, ¿sí? Hagamos un lado el dinero. Se trata aquí de este hombre porque nunca quiso buscar de Dios como debía de buscar. Era el hombre 1000 excusas, 1000 pretextos, 1000 no sé qué, ¿verdad? Era el hombre eso, era la mujer eso. Y pues yo siempre le hago recordar a usted, preocúpese porque Dios le reciba las excusas. Porque muchas veces tenemos la excusa perfecta para no buscar a Dios. El problema es si Dios no la recibe. Ese es el problema que va a tener mucho pueblo de Dios cuando se presente a su presencia. Porque aquí nos miramos lindos todos, pareciera tanto nos enamoramos de esta tierra que ahí andamos viendo que nos echamos, si una crema, si nos cortamos el pellejo, si esto y si lo otro, porque no nos queremos ver viejos, pero se nos olvida que un día vamos a volver al polvo, como lo dice la palabra del Señor. Un día nos vamos a ir de la tierra y un día estaremos delante del Señor. Y este hombre estaba hoy delante del padre Abraham. Pues ahí estaba dando cuentas. No sé si es que Abraham va a pedir las cuentas, Jesucristo es el que va a pedir las cuentas, amén. Pero en esta historia pusieron a Abraham y dando a entender como que era un hijo, pero no me quiero meter hasta ahí, ¿sí? Y recuerda, durante tu vida tú recibiste tus bienes, tú te la disfrutaste allá en la tierra. Hiciste todo lo que tú quisiste menos buscar la voluntad de Dios. En cambio, Lázaro se preocupó por agradar a Dios. Por eso a Lázaro le venían tormentas. Por eso a Lázaro le venían tribulaciones. Por eso a Lázaro le venían desiertos. Por eso a Lázaro le venían pruebas. De eso está hablando. Pero ahora Lázaro, mira dónde está. Ahora él es consolado aquí. Y tú hoy sí vas a empezar a pagar lo que no quisiste dejar allá en la tierra. Pues lamentablemente a muchos será para la condenación eterna, serán sacados del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se abrió para todos los gentiles, pero no todos los gentiles han querido el reino de los cielos. Hablo desde que se abrió el tiempo para los gentiles. Desde la resurrección de Jesucristo para acá, se abrió el tiempo de los gentiles. Y todas esas generaciones que han venido de ya 2 milenios, ya 2000 años, y todas esas generaciones que han existido en la tierra, ¿cuántos despreciaron el reino de los cielos? Amén. Y pues muchos serán sacados del reino de los cielos. Por ejemplo, ahí está Faraón. Y algo que llama la atención a la historia de Faraón es que por 9 veces, en las 9 plagas de Faraón, dice que Faraón, él endurecía su corazón. Faraón endurecía su corazón. Y Faraón endurecía su corazón. Y Faraón endurecía su corazón hasta llegar a la 9. Pero en la 10ª ya no dijo así el Señor. Ya la Biblia no lo dejó escrito así. Dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón quería vivir de esa manera. Dios hablándole, deja ir a mi pueblo, conviértete,
Cambia tus actitudes, congrégate, deja el pecado. A Faraón, yo estoy hablando de Faraón, ¿sí? Faraón, mira los milagros. Todos los magos que tienes tú en el reino, ninguno hace las cosas que está haciendo Moisés. ¿Acaso no ves mi poder? ¿Acaso no ves lo que yo hago? Y Faraón endurecía su corazón, dice la palabra de Dios, porque él quería ir detrás de los ídolos, detrás de los brujos, detrás de los hechiceros, detrás de todos los amigos malos que él tenía en el reino. Y pues cuando alguien va detrás de lo malo, siempre va a terminar mal. Y dice la plaga 10, y Dios lo sacó del reino. Y Dios le endureció el corazón. Y cuando Dios endurece un corazón, no hay nadie que lo ablande. No hay nadie. Recuerda lo que dice Romanos, la operación de error, que Dios mismo los metió, dice, a una mente reprobada, a una mente que no quiere buscar de Dios, a una mente que no quiere agradar a Dios, a una mente que quiere ir solo detrás de lo malo. Pues tengamos cuidado, porque si a Faraón le hicieron eso, como ¿por qué no te lo pueden hacer a ti o a mí? ¿Cómo por qué no? Usted no ha visto, hermano, de verdad. Usted, yo no sé si usted hace evangelismo. Yo no sé si por lo menos cuando está ahí en su carro, con el que le está echando gasolina al carro, por lo menos le evangeliza. Y a mí muchos me dicen, no, yo antes iba a una iglesia. ¿Y por qué no quieres? No, yo no quiero saber nada del evangelio. Ya le endurecieron el corazón a esa persona. No, es que, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Si solo a muchos lastimosamente los han maltratado en una iglesia. Y a muchos los han dejado de esa manera. Pero la palabra del Señor dice que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar, como a mucho pueblo le gusta no congregarse. No dice la palabra del Señor. Si un pastor te sacó de la iglesia y te faltó el respeto, y el pastor te hizo esto, deja de congregarte. No dice eso la Biblia. Lo que tendría que hacer esa persona es buscar un redil donde esté una cobertura haciendo las cosas bien, donde esté un pastor comportándose de la manera correcta, donde esté un pastor ejerciendo un buen pastorado. Amén. Pero esa es la manera. Pero muchos decidieron ya no más buscar el reino de los cielos. Dios, ¿no será que a esos Dios ya les endureció su corazón? Y salir de esa condición muchas veces ya no salen. Muchas veces son como Judas, ya no salen de esa condición. Muchas veces son como Caín, ya no salen de esa condición. Muchas veces son como Saúl, y pues, cuántas historias podemos hablar a los que Dios les endureció el corazón y en vez de salvarse, se condenaron. Amén, sigamos. Dice Deuteronomio 4:10. Deuteronomio 4:10. Y entonces dice Deuteronomio 4:10, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. Y Dios, cuando usted empieza a ver cuánto recuerda hay en la palabra del Señor, hay que ponerle atención. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días, que vivan sobre la tierra y esas cosas se las enseñen a sus hijos. Y Dios está diciendo, recuerda, le dice a Moisés, que tienes que hacer un sistema iglesia. Y eso empezó desde el desierto. Ahí los congregaba Moisés y les hablaba de la palabra del Señor. Y le decía a Dios, recuérdales que estas enseñanzas las tienen que llevar a sus hogares y ellos les tienen que enseñar a sus hijos para que sus hijos no se pierdan, para que sus hijos sean salvos, para que sus hijos cuando ellos crezcan puedan llevar el evangelio más adelante. Pero Dios le dice a Moisés, recuérdales que tienen que congregarse.
Recuérdales que tienen que buscar mi nombre. Recuérdales que no es como ellos quieren o como a ellos les guste. Porque muchos han hecho de sus casas altares y ahí en sus casas, ahí pusieron la iglesia. Así está mucho pueblo de Dios. No, yo ya no voy a una iglesia, yo pongo mi televisión y yo desde aquí alabo al Señor y verá cómo se mueve la presencia del Señor. ¿Será el Señor el que llega ahí? Si tú tienes un lugar donde te congregas y todo y vienes y también lo haces en casa, yo te diría, sí, estás bien. Pero si todo lo quieres hacer en casa, ahí ya está algo rara la situación. Pero Dios le dice a Moisés, recuérdales que tienen que servirme. Recuérdales que no solo es llegar a la iglesia, sino que tienen que trabajar para mi reino. Y no estoy hablando de las ventas, no estoy hablando de vender artículos, estoy hablando de servir en diferentes áreas de la iglesia, hablando de alabanza, hablando de área de niños, hablando de multimedia, hablando de diaconado, evangelismo, discipulado, etcétera, etcétera, Bernabé, y todas las áreas que hay en la iglesia. Recuérdales, les dice. Pero mucho pueblo ya no entiende, ya no comprende qué es lo que Dios quiere. Amén. Solo pierden su tiempo en las cosas de la tierra. Solo pierden el tiempo en cosas que no le agradan a Dios. Proverbios 22:4. Dice Proverbios 22:4, nueva traducción viviente. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. La verdadera, y está diciendo Proverbios 22:4, recuerda que la verdadera humildad y el temor del Señor, eso conduce a las riquezas, al honor, a una larga vida. El nosotros reconocer, tener temor de Dios, como Dios necesita, como tú y yo necesitamos tener temor de Dios. Porque cuando tú y yo tenemos temor de Dios, cuando vengan las cosas malas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan personas que quieren acercarse para destruirnos, no caeremos tan fácilmente, no seremos presa fácil. Como mucho cristiano se vuelve una presa fácil porque no tiene temor de Dios. No sé, recuerde cuando usted era hijo y estaba en su casa y su papá decía, hoy les cae cincho. Hoy les cae a todos. Y era un temor, era un pánico. Así deberíamos estar tú y yo. Teniendo temor, porque la Biblia dice que temamos a aquel que puede echar nuestros cuerpos al lago de fuego y nos puede sacar del reino de los cielos. Ay, no, pastor, nadie se va a condenar. Uno solo acepta a Jesucristo y uno ya está salvo. Entonces, ¿por qué se condenó Caín? Entonces, ¿por qué buscó la condenación Judas? Si era de los 12 discípulos. Entonces, ¿por qué Saúl él mismo se quitó la vida y fue sacado del reino de los cielos? Y entonces, ¿por qué muchos, como Balaán, que eran profetas de Dios verdaderos, terminó siendo un brujo, un hechicero, condenado? Sí, Dios sí saca del reino de los cielos a aquellos que no tienen temor de Él. Y aquí está diciendo Proverbios, recuerda que la verdadera humildad y el temor del Señor, el que tiene eso, lo va a conducir a la riqueza. Si no está hablando solo de dinero, porque qué alegre es llegar a casa y que todos estemos felices y que todos estén alegres, que no hayan pleitos ni divisiones, que no haya esto ni lo otro. Qué lindo es venir a la iglesia y que no vengas aquí y que no se sienta un ambiente hostil, sino que lo que se sienta es la presencia de Dios, que en tu trabajo, en tu negocio sea el mismo ambiente, que sea un ambiente de paz, sino que hay personas que tienen, si son negocios, lo primero que hay son divisiones y solo problemas empiezan a haber en los negocios. Porque la Biblia es clara, busca a Dios, témele a Dios y Él va a resolver los demás problemas. Amén. Pero cuando nadie quiere eso,
Ni modo. También dice él, hay un verso que dice en Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Pero hay muchos que Dios ya no los quiere defender y deja que le pase de todo, porque no hay temor, porque no quiere recordar, agradar a Dios. Dice Salmos 34:9, pongo otro verso más, Salmo 34:9, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Yo te preguntaría esta noche, ¿hay algo que falta en tu casa? Hay cosas que Dios tiene muchas veces en pausa, ¿sí? Hay cosas que Dios dice, todavía no te voy a dar esto. Hay cosas que Dios dice, todavía no quiero darte esto. Eso es muy distinto. Pero si algo nos falta en casa, muchas veces es porque no hay temor al Señor, como está diciendo el verso. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les va a faltar. Si falta la paz en el hogar, puede ser porque no está el temor. Puede ser porque uno de los dos está descarriado. Y cada vez que llegan a casa, lo primero que hay son pleitos y divisiones y contiendas. Pero el temor al Señor arregla cualquier problema que tú y yo tengamos. Amén. Hay cosas que, pastor, y entonces ¿por qué Dios no me da mi casa? Ay, hermano, pues podría ser porque no es tu tiempo. Pues podría ser porque Dios todavía no lo quiere dar. Pues podría ser porque Dios se quiere glorificar en otro tiempo y no ha llegado tu tiempo. Amén. Podría pasar de esa manera. Y ya, o sea, hay cosas que Dios tiene su tiempo para darlas. Pero hay cosas que nosotros podemos estarlas provocando por no temer al Señor. Ejemplo, cuando usted está solo en su cuarto, ¿qué se pone a ver? Y eso es para los que estamos aquí y los que están y los que nos mirarán después o nos miran desde su casa. ¿Qué se pone a ver en su tablet, celular, televisión? A muchos se les olvida que ahí está Dios también. O ustedes de los que le dicen, aquí no vas a entrar Espíritu Santo, porque ahorita voy a pecar. Hermano, quiera usted o no quiera, el Espíritu Santo entra. Quiera usted o no quiera, el Padre entra. El Hijo entra. ¿Acaso habrá algo que tú y yo le podamos ocultar a Dios? Él ve cuando estamos pecando. Él ve cuando lo estamos agradando, como decía la profecía hoy. Él ve cuando nuestro corazón está entregado a Él. Él ve cuando nuestro corazón ya se inclinó por otras cosas. Dios lo ve. Amén. Dios ve. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Quién puede escapar de eso, pues? O sea, ¿quién podría ser tan tonto como para pensar que Dios no se fija en eso? Ay, no, pastor, Dios no se fija cuando yo estoy haciendo lo malo. No, pues, y no por eso van a condenar a muchos y los echarán al lago de fuego. Y no por eso a muchos Jesús le dice, no todo el que me diga Señor, Señor, dice aquel verso, entrará en el reino de los cielos. Y ahí es donde todos debemos de reflexionar. Todos aquí tenemos familia, la mayoría de los que estamos aquí. Todos necesitamos hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados en familias. ¿Para qué? Para que la bendición siempre esté en nuestras familias. ¿Para qué? Para que nunca nos haga falta nada en familia. ¿Para qué? Para que nos disfrutemos a nuestras familias. Porque Dios no es un Dios que le encanta estar reclamando, regañando y derramando juicios. Dios es un Dios que derrama bendiciones. Amén. Dios es un Dios que cuando encuentra un corazón que lo está agradando a Él, dice Dios, yo a ti te voy a bendecir, y empieza a dar las bendiciones que jamás alguien se imaginó que podían llegar a la vida de él o de ella. Cuando alguien se levanta cortando una maldición ancestral
pecados que hicieron los padres, abuelos, bisabuelos, en iniquidades. Cuando alguien se levanta así, como lo hizo Gedeón, Gedeón se levantó, el más pequeño de su casa, el que menos tenía posibilidades de ganar una batalla, el que menos tenía posibilidades de tantas cosas. Dios vio lo que había en su corazón y le agradó tanto a Dios que le quitó la maldición generacional que él traía. ¿Y cuál era la maldición generacional que él traía? Ser pobre. Cuando llegaban los de Madián le quitaban toda la comida, lo dejaban en la calle y volvían ellos a trabajar. Ellos eran esclavos y trabajaban para los madianitas. Esas son maldiciones ancestrales. Pero ¿quién se levanta? ¿Quién le cree a Dios que esas cosas se pueden romper? Hay personas que están felices. Ay, ya mi bisabuelo se murió del corazón, usted. Ay, mi abuelo también. Mi papá, ahí va por el mismo camino. Y a mí ya me empezó a doler, dice el otro. O la otra. Ay, así somos en esta familia. Pues yo te vengo a decir que Jesucristo sí rompe. Jesucristo puede cambiar las cosas en una familia. Jesucristo puede quitar las maldiciones. Pero si tú y yo tenemos temor, pero si tú y yo nos recordamos de todas las cosas que a Él le desagradan, y entonces Jesús viene y derrama bendición tras bendición tras bendición, como dice un verso, y te seguirán el bien y la misericordia, te seguirán, dice. Qué bonitos esos versos, ¿verdad? Pero vivirlos, ahí es donde tú y yo tenemos que aplicarnos para que funcionen. Pero cuando estamos en el cuarto, ¿qué hacen muchos? ¿Cómo son las videollamadas de muchos? Aquí hay solteros, hay casados, aquí hay de todo, ¿sí? ¿Cómo son las videollamadas de muchos? ¿Son videollamadas que van a agradar a Dios o son videollamadas que totalmente desagradan a Dios? ¿Son videollamadas para maldecir a alguien? Porque hay quienes que dirán, pastor, pero yo no me presto a esas cosas de pornografía y etcétera, etcétera. Sí, pero llamas a alguien, ¿para qué? Le haces una videollamada a alguien, ¿para qué? Ah, sí, para decirle sus verdades, pastor, porque cuando lo tengo enfrente no me animo. Pero aquí detrás del teléfono, aquí sí me animo. Es que hay que ver de qué punto lo quiere ver usted. Amén. Y la Biblia dice que en todo y en todo tiempo agrademos a Dios, dice. Amén. Son cosas que siempre la Biblia nos está recordando, ¿verdad? Son cosas que siempre Jesús nos está recordando. Si Jesús se subiera a tu carro y a nuestro carro y miraría la música que tú y yo ponemos, ¿será que nos va a encontrar poniendo música que agrada? Vámonos más, es que yo no tengo carro. Vaya, está bueno, pues. Agarras tú tu celular y ¿qué es la música que tú buscas? Ay, pastor, las del recuerdo. Ay, pastor, las que en aquel tiempo me hubiera casado con no sé quién y hoy fuera feliz. Ay, y te pregunto a ti, ¿y en algún momento buscas de Dios? Es que no dan ganas, pastor. Es que eso se da en iglesia. Y ni viene a la iglesia. Si Jesús llegara a tu cuarto, ¿encontraría música que lo está agradando a Él? ¿Encontraría un ambiente, por lo menos, que tú digas, aquí me voy a arrodillar, aquí voy a buscar de Dios, aquí voy a clamar de Dios? ¿Encontraría esas cosas? ¿O lo que encontraría es música como la de Sodoma y Gomorra? Música como la estatua de Babilonia, la estatua de Nabucodonosor, que dice que ahí había música, pero había música para adoración de la estatua, al ídolo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pensar, porque los días que estamos viviendo ya no son días como antes, ya no son días como hace 30 años. Las guerras que estamos viviendo hoy se están cumpliendo, ahí está en la palabra del Señor. Lo que está pasando hoy se está cumpliendo en la palabra del Señor, se está cumpliendo en Daniel, se está cumpliendo en Jeremías, se está cumpliendo en Ezequiel. ¿Qué más quiere? Nosotros estamos por irnos de esta tierra, los hijos de Dios que agradamos a Dios.
Los demás, les cuento, habrá otro turno, pero ese turno no va a estar tan bonito. Ahí es donde se van a llenar las iglesias. No van a caber. Pastor, podemos quedarnos allá en el patio, y si el Señor me deja, que me deje con un cuerpo transformado, y le voy a decir, allá afuera, aquí también se pueden sentar donde sea, pero ahí todos van a querer. Pero hermanos, si el tiempo es hoy, de salir en victoria hoy, pero muchos están esperando el segundo turno. Vamos a ver si es cierto que se levanta un anticristo. Vamos a ver si es cierto que eso que está escrito en la palabra del Señor va a suceder. Y muchos así están esperando eso. Yo te digo que nosotros seamos como aquella virgen que está como aquella mujer, perdón, que está en Proverbios 31, que ella está esperando a su amado. Que ella a altas horas de la noche, dice, tiene encendido su candelero. Y está esperando a su amado. Está consagrada, está cuidando su familia, está metiendo su familia al reino de los cielos, etcétera. Tantas cosas que dice Proverbios 31, lo que detalla toda esa figura de la mujer virtuosa. Pero dice Deuteronomio 24:9. Deuteronomio 24:9 dice: recuerda, otra vez, recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando salías de Egipto. Recuerda lo que Dios le hizo a la hermana de Moisés. Está diciendo Deuteronomio 24:9. Recuerda lo que Dios le hizo a María. En esta versión dice Miriam, en otras dice María. Recuerda lo que Dios le hizo a ella. ¿Y qué le hizo Dios? Permitió que le cayera lepra. Los leprosos no entran al reino de los cielos. Los leprosos detienen sus familias. Los leprosos detienen las bendiciones de sus familias. Los leprosos la pasan mal en esta tierra. No la pasan bien. María, cuando salieron y se abrió el mar rojo, dice que María tomó el pandero. Era una líder de alabanza. Y empezó a danzar, y empezó a motivar a otros a danzar. Pero cuando ella también quiso, empezó a hablar mal de su cobertura. Empezó a hablar mal de Moisés. ¿Acaso que solo a Moisés le habla Dios? Empezó a decir ella. A mí también me habla Dios. Así, ¿y qué te habla Dios? Que me quede aquí en la casa, que aquí está bien. Pues así eran muchos cristianos hoy en día. Que ya no vaya tanto al templo, que ya no lo agraden esto, que está bien, que ese pecado que tengo, que está bien, que no hay problema. Porque ¿cuántos pecados hay, hermanos? ¿Cuántos pecados hay? ¿Cuántos pecados de talla? Podemos hablar de los pecados que Dios señala de ministros, podemos hablar de pecados que Dios señala de apóstoles, también podemos hablar de pecados que Dios señala de ovejas, de los que llegan a congregarse. O sea, tanto del altar como los que llegan a congregarse, podemos hablar de los pecados. Son muchos. Amén, son muchos. O sea, como para enfrascarnos en uno o dos, que son los que más se miran. Son muchos. El odio, la raíz de amargura del odio, el no perdonar, a cada rato recordar que alguien me hizo algo o que alguien me las debe. Eso a Dios le desagrada. Eso no es algo que le agrada a Dios. Y esos son pecados que no se ven fácilmente. Amén. Y Dios dice aquí, recuerda lo que yo le hice a María. La saqué del campamento, porque a muchos los sacarán del reino de los cielos. Y Dios dice, recuérdate que te puedo sacar del reino de los cielos. Yo te digo, hermano, Noé entró con toda su familia. Amén. Pero Lot no entró con toda su familia. Las hijas de Lot terminaron haciendo pecados terribles con él. Dice la Biblia que también tenía hijos, varones. Y eso ni siquiera los ángeles los quisieron sacar de allá de Sodoma y Gomorra.
La mujer de Lot se quedó como una estatua de sal en el camino. Lot no pudo sacar a su familia. Amén. Porque recuerda que no debemos de estar en la vida de Sodoma. Recuerda que por mucho podamos querer a alguien, pero si nos va a llevar al pecado, mejor apartarnos. Pero si nos va a llevar a contaminarnos, mejor apartarnos. Mire, hay gente que de verdad, hermano, el día del culto le llega la visita. Y el hermano o la hermana, en vez de traérselo a la iglesia, ahí se quedan con ellos. Pastores, que me vino a la visita tal. Y entonces no puedo llegar a la iglesia porque tengo la visita tal. Basta, bueno, hermano. El domingo la misma historia. Es que vino otra visita. Llegó el siguiente culto, llegó otra. Hermano, te doy un consejo, invítalos a venir a la iglesia y vas a ver que no vuelven. Porque esa gente no quiere. Satanás te los está enviando para que tú no vengas a la iglesia, que es distinto. Aprende a darle a Dios lo que es de Dios, no solo en dinero. Aprende a darle a Dios lo que es de Dios. En el tiempo, no, este es mi tiempo para ir a la iglesia, buscarlo, congregarme, escuchar la palabra que Dios tiene para mí. Yo tengo que ir a alabar, yo tengo que ir a adorar. Hay muchos que ya no quieren venir a alabar. Hay muchos que ya no quieren venir a adorar. Hay muchos que a duras penas van. ¿Sí? Y Dios tanto que enseña, tanto que dice, recuerda que cuando María, la hermana de Moisés y Aarón, se puso a señalar todas las cosas que sucedían en la iglesia de Moisés, porque Moisés era el pastor, le fue mal. Y la sacaron, y no anduvo Dios con cosas para sacarla. Y no anduvo preguntándole, María, ¿será que te puedo sacar unos días? No, sáquenla, con lepra de una vez. Y que 7 días esté fuera del campamento. Detuvo a toda esa nación, la detuvo esa mujer. Qué poder y qué maldición cuando alguien en la familia detiene. Si hay alguno que está mal, camina tú, hermano, camina tú, hermana, sí. Si hijo que estás aquí, tus padres están mal, camina tú. No estés oyendo lo que tus padres dicen. Porque hay unos padres que dan unos consejos, hermanos, terribles. Hay padres que a sus hijos varones los llevan a los prostíbulos. Hay padres que a sus hijos varones les compran los preservativos. Hay padres que a sus hijas, hay madres que les empiezan a decir cómo deben de cuidarse para esto y para lo otro. Ay, pastor, usted lo que está hablando, ¿y usted en qué mundo vive, pues? Que usted no practique, que usted no lo haga, no quiere decir que a la vuelta no sobre quién le enseña a su hijo, a su hija, esas cosas. Pero si usted le enseña a venir a la casa del Señor, pero si usted le enseña a adorar al Señor, pero si usted le enseña a temer al Señor, cuando lleguen esas pláticas a sus hijos van a decir, mi corazón le pertenece a Dios. Amén. Mire, hermano, yo no sé, pero Dios está haciendo algo con los niños pequeños de muchas familias. Digo muchas porque son demasiados los niños que yo miro en las redes sociales y yo sé que usted me dará la razón. Niños de 2, 3, 4, 5 años que en sus casas están adorando al Señor. Que en sus casas ellos están pidiendo a los padres haraganes que los lleven a la iglesia. Y ellos, Dios los está levantando. Pareciera como en el tiempo de Israel. Los grandes viejos no querían ir a adorar a Dios. Y Dios los mató en el desierto. Y los niños, los adolescentes, menores de 20 años, dice la Biblia, a ellos Dios les dio la oportunidad de entrar. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo no sé si usted ha visto muchos videos. Y no hablo porque mi esposa comparte mucho de nuestro sobrino. No, yo hablo de, hermano, busque.
Son demasiados niños que en ellos está despertando algo, o Dios los está usando a ellos para tratar de despertar a los padres, viejos en doctrinas, viejos en las iglesias, viejos en el reino de los cielos, no viejos necesariamente de edad. Y esos niños Dios los está usando para despertarlos. Allá ellos, allá aquellos padres, si quieren escuchar la voz de Dios. Porque que un niño se levante y el niño me diga que quiere ir a la iglesia, cuando soy yo el que tiene que enseñarle a él, como los versos que acabamos de leer, creo que nosotros no hemos entendido qué es el reino de los cielos. O ese padre de familia, esa madre de familia no ha entendido qué es el reino de los cielos. Amén. El problema está cuando ya crecen. Y entonces, como no hubo ¿cómo decirlo eso? Como no hubo un proceso en ellos de engendramiento en el reino de los cielos, ya no les interesa ir y buscar de Dios. Y ahí es cuando mucho padre viene y dice: ay, pastor, ay, le ruego que ore por mi hijo, ore por mi hija. Viera, pastor, que me ha tocado ir a sacarlo de los burdeles, me ha tocado ir a sacarlo de los prostíbulos, me ha tocado ir a sacarlo de unas amistades que solo lo llevan a la droga. ¿Por qué no lo llevaron cuando era el tiempo? ¿Por qué no les enseñaron cuando era el tiempo? Ay, pastor, lo que pasa es que lo suyo es puro fanatismo. No, a mí no me enseñaron eso. Yo puedo dar fe y legalidad. Y yo ahorita que estaba con mi papá, y yo le decía a mi papá: dame tu bendición en esto y en lo otro. Y mi papá empezó a bendecirme. Y yo le dije a mi papá: mira, papá, tú hiciste una gran labor conmigo y con mis hermanas. Tú deberías de sentirte orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos no están tirados en una cantina, tus hijos no están tirados en un centro de brujería, tus hijos no están tirados en esto, tus hijos no están tirados en lo otro, tus hijos están predicando la palabra de Dios y motivando a otros a que sigan adelante. Le digo, tus hijos no son de los que no quieren ir a la iglesia. Le digo. Y mi papá empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a llorar. Y yo le digo: papá, le digo, tu carrera en esta tierra, Dios te está permitiendo ver que nosotros estamos sirviéndole a Dios. Tú no te sientas mal por muchas cosas del pasado, le dije yo. Al contrario, sentite orgulloso. Porque cuánto hijo de pastor está tirado. Cuánto hijo de pastor no quiere saber nada de una iglesia. Y en cambio nosotros, que somos 3 y hijos de pastor, nosotros estamos ahora enseñándole a la nueva generación del Hijo. ¿Sabes qué, hermano? Ese debe de ser tu plan y tu propósito. Recuerda que un día te vas a presentar delante de Dios. Y recuerda que aquellas cosas que hacías en secreto, ¿qué cuentas vas a dar? Tal vez tus hijos no te ven a hacer lo malo, pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sí te ven a ti, y me ven a mí. Amén. El Padre sí nos ve. Dice Juan 8:2, y con este verso termino. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. ¿Quién les enseñaba? Jesús les enseñaba. ¿Y quién iba al templo? Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Que nosotros hagamos todas las cosas que Él, ¿qué? Que tú y yo hagamos todas las cosas que Él, ¿qué? ¿Qué Él hizo? Iba al templo, se congregaba. Y claro, no todos tienen el talento de enseñar, pero tú sí puedes enseñarles a tus hijos. Pastor, pero es que ya están casados, ya se fueron de casa, no importa. Enséñales que en qué momento tú les enseñaste a no ir a la iglesia. Enséñales, recuérdales. Que en qué momento se volvieron hijos que no agradaban a Dios. Recuérdales, hermano. Que en qué momento tú le enseñaste que tenían que amanecer en una cantina. Recuérdales.
Yo sé que por lo menos los que estamos aquí nos está pasando eso. Pero muchos van a ver este mensaje, yo lo subo a YouTube, lo subo a Facebook, ahí están los que se conectan desde casa, y eso llega a más personas. Es algo que tenemos que hacer, es recordarles la palabra de Dios. Amén. Y dice el verso 9, pero al oír ellos esto, se fueron retirando, dice. Ah, qué ingratos va. Tenían al Hijo de Dios enfrente de ellos. Tenían al Hijo de Dios ahí. Y ya no lo quisieron escuchar más, porque es que a nadie le gusta que le digan las verdades en su cara. Y a lo mejor Jesús estaba enseñando de muchas cosas terribles que ellos hacían y practicaban. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando, dice, uno a uno, comenzando por los de mayor edad, por los que tenían doctrina, por los que tenían años de ir a una iglesia. Empezando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús, dice, y a la mujer que estaba en medio, porque se congregaron ahí ellos para matar a la mujer adúltera. Para eso sí se congrega mucha gente, en muchos lugares, para ver el chisme, para ver cómo está la cosa que hizo aquel o hizo aquella, o hizo un pastor o hizo una pastora, etcétera, porque no solo por las ovejas. Amén. Y uno se fue retirando, dice, y dejaron sola a la mujer. Y enderezando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Los que estaban aquí por quererte matar, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, Señor, pues aquí no miro a nadie, ¿verdad? Señor, entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Sabe qué le dijo? Te recuerdo que hoy te libraste por mí. Le está diciendo Jesús. Hoy nadie te apedreó porque yo puse mi sangre. Hoy nadie te apedreó porque yo puse la cara por ti. Pero recuerda, vete y no peques más, le dijo. En muy pocas ocasiones Jesús se tomó el tiempo de regañar a alguien y corregirle su pecado. Lea, hermano, cuando Jesús estaba sanando a alguien, lo sanaba, vete y sé libre, tu fe te hizo libre, tu fe te hizo salvo, etcétera. Pero a alguno le dijo, no peques más, no sea que algo peor te venga. A alguno le dijo, cuidadito y caminas por ahí, porque aquellos que edifican las ruinas de Jericó les va a ir mal. Le digo a los ciegos, a los leprosos, pues si yo sané 10, ¿por qué solo vino uno? Y a ese le dijo, ve y preséntate con tu pastor, reconoce una cobertura, congrégate ahí y haz las cosas que tienes que hacer. Pero a muy pocos Jesús le corrigió su pecado y lo dejó escrito. Y esta mujer fue una de ellas. Le recordó y le dijo, vete, ni yo te voy a condenar. Eso sí, ya no peques más, le dijo. Y pues aquí todos tenemos que recordarnos que Jesucristo está por venir. Que no se nos olvide, hermano. Ya no tienes deseo. Ay, pastor, no, ya no tengo, es que no tengo ánimo. Vieras que los viernes, cuando ya los patojos dejaron de estudiar, lo que yo tengo es deseo de dormir. Perezoso. Quieres comer, pero no quieres trabajar. Dios no bendice al perezoso. ¿Sí? Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice al que busca su reino. Dios bendice al que teme a Dios. Y etcétera. Podemos sacar la gran lista a los que Dios bendice. Yo sé que hay semanas que son complicadas y son cansadas, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre va a ver el esfuerzo que tú y yo hacemos. Amén. Que no vengan las amistades a sacarnos del reino del cielo, como lo hizo Sansón, como lo hicieron con Sedequías, como lo hicieron con Joacín, como lo hicieron con Josafat. Al hermano, yo si le saco la lista de todos los que perdieron con Dios
por unirse a gente que no tenían que unirse. No estoy hablando de matrimonio, que también aplica para matrimonios, pero por gente. Es que, pastor, tengo que estar en esa reunión mañana. Pero ¿y si Dios no te quiere haciendo negocios con ellos, por qué lo estás haciendo? Pero si Dios no te quiere en esos lugares, ¿por qué vas? Es que es para quedar bien socialmente. Queda bien con el reino de los cielos primero. De ahí viene tu salvación, de ahí viene tu protección, de ahí viene todo lo bueno. Amén. Quiere ponerse de pie esta noche. Y podemos decirle al Señor, Padre, que esta palabra que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones pueda quedar, Señor. Que nosotros podamos recordarnos todos los días de agradarte a ti. Que no seamos como Adán y Eva en el huerto del Edén, que no quisieran la paz que tenían. Padre, que nosotros no seamos familias que ya no recordamos que es agradarte a ti, que ya no queremos recordar que es honrarte a ti, Señor. Que nosotros seamos familias que día a día nos recordamos de hacer el bien. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Llévanos con bendición a nuestros hogares, Señor. Te pedimos que el día domingo, Señor, tú nos hables, que tu presencia esté, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, que podamos sentir tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mueve a aquellos, Padre, que tienen días, que tienen meses de no venir a una iglesia, no solo los que vienen a esta iglesia, sino que en otros lugares, que pasan por enfrente de este lugar, Señor. Padre, pon en sus corazones el deseo de volver a buscar de ti, Señor. Danos las llaves del corazón de ellos para que puedan seguir avanzando en el reino de los cielos. Y los que hoy estamos aquí, guárdanos, cuídanos, Padre, de retroceder y de volver atrás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso.